Intervención psicosocial en crisis, desastres y catástrofes. ¿Qué es la intervención psicosocial? Pues resulta ser un proceso dirigido profesionalmente hacia el cambio planificado, donde se puede intervenir en crisis, desastres y catástrofes. Intervención en crisis es la estrategia que aplica en el momento de una desorganización grave. Resulta de una crisis de cualquier índole que no se haya podido afrontar de manera eficiente. Su objetivo es ayudar a la persona a recuperar el nivel de funcionamiento que tenía antes de la crisis, la restauración del equilibrio emocional y una mejora en cuanto a su conceptualización de lo sucedido para apoyar en la activación de los recursos de afrontamiento que se requiere. Intervención en desastre. El rol del psicólogo es dar a conocer a las personas sus estados vulnerables y examinar el impacto psicoemocional del desastre, creando un ambiente de protección y asistencia, promoviendo así un clima de confianza en la persona o grupo de personas, y regular las reacciones psicológicas negativas que se presenten en ellas. Intervención psicológica en catástrofe. La intervención psicológica en catástrofes y emergencia tiene como objetivo disminuir los efectos de las reacciones psicológicas negativas en los individuos y también enseñarles cómo mantener una actitud adecuada frente a posibles amenazas para que respondan con seguridad y confianza ante el peligro. Pasos para realizar una intervención psicológica. Es importante considerar que para actuar ante situaciones de emergencia es necesario seguir las premisas PAS. Proteger, que nos quiere decir que el paciente al mismo tiempo se asegura el lugar de los hechos con el fin de evitar que se produzcan nuevos accidentes o se agraven los que ya han ocurrido. Avisar a los equipos de socorro, autoridades o al personal médico por el medio más rápido posible, para que así apoyen en la atención a la víctima o del enfermo. Socorrer al accidentado o al enfermo repentino, presentándole cuidados primarios en lo que llegue el personal pertinente. Actividades que se deben establecer para brindar un apoyo psicológico. Asegurar la protección de la persona, favorecer la estabilidad emocional, ayudar a la persona a mantener el contacto con la realidad externa, vincular a la persona con recursos de ayuda, restablecer la capacidad de enfrentamiento ante demandas inmediatas. Evaluación de las variables contextuales y psicosociales de la emergencia. Establecer contacto psicológico, dar apoyo y comprensión. Evaluar consecuencias del evento crítico, evaluar las circunstancias de vida de la persona, determinar acciones inmediatas y favorecer conductas adaptativas, promocionar información acerca de las reacciones habituales en la emergencia, derivación y seguimiento, y por último tenemos el cierre. Fases de la intervención psicosocial en desastre. Las fases de intervención psicosocial en desastre se clasifican en 4, las cuales son fase precrítica, fase crítica, fase postcrítica y la fase de recuperación. La fase precrítica, dado a horas o días previos al desastre, busca prevenir o atenuar los daños que se producirán a causa del evento. Se identifican grupos de riesgo psicosocial, asimismo amenazas y vulnerabilidades. Estimula el espíritu solidario y favorece la participación en cada uno de los miembros de la comunidad. La fase crítica incluye el desastre y hasta 72 horas después. En esta fase se busca proteger la integridad física, así como satisfacer las necesidades básicas y emocionales de las personas, evitar la desorganización social y brindar la primera ayuda psicológica. Se brinda información y orientación sobre qué está ocurriendo, qué se está haciendo y qué deben hacer las personas. La fase postcrítica es el periodo que incluye hasta los 6 primeros meses posteriores al desastre. En este momento se busca apoyar en la organización de la comunidad para lograr una coordinación interinstitucional. Se trabaja especialmente con la población vulnerable y se desarrollan intervenciones en crisis. La atención psicosocial en este punto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque se establece un plan de acción en la salud mental, utilizando equipos móviles de atención especializada, y existe la organización de la propia comunidad,
reforzando su autorresponsabilidad y se transmite confianza en la recuperación. Por último, tenemos la fase de recuperación. Luego de los 6 primeros meses de lo ocurrido el desastre, se busca el desarrollo de proyectos ocupacionales, la continuidad de la organización comunitaria y la coordinación interinstitucional. Se desarrollan proyectos ocupacionales y productivos, se mantiene un adecuado nivel de información a la población, fomenta la educación para la salud y capacitación y la atención a albergues que continúen y a grupos especiales y vulnerables. Se identifican 5 componentes de la primera ayuda psicológica, los cuales son realizar el contacto psicológico, examinar las dimensiones del problema, analizar las posibles soluciones, asistir en la ejecución de una acción concreta y dar seguimiento. Realizar el contacto psicológico significa escuchar totalmente a la persona con toda la carga afectiva, emocional y conductual, sin juicio y sin reclamo. La tarea primaria del psicólogo es escuchar cómo el individuo visualiza la situación y se comunica, teniendo una actitud de empatía y mostrando interés. En el contacto psicológico se puede emplear el lenguaje verbal y no verbal, debido a que el contacto físico no verbal es más efectivo para crear realmente un vínculo de confianza y seguridad. Por ejemplo, tocar o abrazar a una persona que está muy perturbada, mirarla directamente a los ojos, tomarla de las manos, asegurarle que ya no está sola, que está acompañada y que están juntos en esto. Examinar las dimensiones del problema. El segundo componente de los primeros auxilios psicológicos implica la evaluación de las dimensiones o parámetros del problema. Para analizarlos, se propone el sistema CASI, conducta, afecto y emociones, somático, interpersonal, cognitivo. El objetivo principal es ordenar las necesidades de la persona para tratar de inmediato las áreas más afectadas. La indagación se enfoca en 3 áreas: presente, pasado inmediato y futuro inmediato. En el presente se realizan las preguntas como ¿qué sucedió? ¿Cómo te sientes? En el pasado inmediato se realizan preguntas como ¿quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo? El futuro inmediato está enfocado a cuáles son los eventuales riesgos para la persona y prepararse para las soluciones inmediatas. Analizar las posibles soluciones. Se trata de identificar soluciones alternativas para cubrir las necesidades inmediatas. El asistente adopta este enfoque paso a paso, acompañando a la persona en crisis a generar alternativas, valorando los pros y contras, añadiendo otras posibilidades más analizadas y estructuradas por el profesional. Asistir a la ejecución de una acción concreta. Implica ayudar a la persona a ejecutar alguna acción concreta para manejar la crisis y afrontarla. Se contemplan 2 escenarios que dependerán de la gravedad del suceso y de la capacidad de enfrentamiento que demuestre la persona en ese momento. Una actitud facilitadora que favorece el afrontamiento de la persona por ella misma, y una actitud directiva donde el afrontamiento se hace más guiado y acompañado. Dar seguimiento. Se debe establecer un procedimiento que permita revisar el progreso de la persona, porque habrá de definirse el momento y el lugar de contacto con el fin de proporcionar retroalimentación y analizar los progresos en relación con las metas definidas. El seguimiento puede suceder mediante un encuentro cara a cara o por teléfono. Recomendaciones. Dar a conocer puntos claves que salvaguarden la integridad física de los habitantes dentro de su comunidad. Preparar a los miembros de la comunidad para las crisis, fortaleciendo la capacidad general para hacer frente a todo tipo de crisis. Implicar técnicas sociales y políticas de intervención psicosocial dentro de la comunidad. Prestar servicios de salud a la población afectada por un desastre. Coordinar con profesionales que brinden intervención psicológica después del fenómeno para mitigar síntomas que puedan surgir en los habitantes.
Imprimir un kit de emergencia que contenga radio portátil, linterna con pilas, botiquín de primeros auxilios, agua embotellada, alimentos enlatados y granos secos, abrelatas, una copia de documentos personales, silbato y lista de teléfonos de emergencia. Para concluir, se puede decir que ante una crisis, desastre o catástrofe, la intervención psicosocial es importante dentro de la comunidad, ya que permite facilitar la expresión de vivencias y emociones, disminuir el estrés proveniente de las amenazas psicológicas y las distorsiones cognitivas que pueden tener las víctimas, incrementar la organización cognitiva, activar la capacidad de afrontamiento, disminuir la sensación de anomalía o marginalidad y prepararse para las posibles reacciones que pueden surgir en el futuro.